Como, Ok, comencé a dar la grabación aquí para todos. Bueno, muchas bendiciones. Empezamos. Am, la idea de todo esto, mi hermano, es realmente no solamente un reencuentro, sino realmente una necesidad. Creo que muchos ya conocen que, bueno, las mujeres de Venezuela se han estado reuniendo desde hace meses, y han hecho varios estudios bíblicos, han estado en comunicación constante y han estado creciendo. Y no solamente eso, sino yo sé que por lo menos Raúl me ha expresado, Pastor Rafael también me ha expresado en varias ocasiones de hacer un estudio bíblico donde nosotros nos podamos reunir, podamos inclusive a aprender, estar pendientes, saber el uno del otro. Pero yo quisiera hacer un llamado hoy a que usemos este tiempo iniciando desde el punto de vista de profundizar en lo que Dios nos llamó y Él permite que estemos hoy juntos. Somos un solo cuerpo, y a pesar de las circunstancias y a pesar de todas las cosas que ah, puedan estar pasando de alguna manera u otra, Dios nos unió. Y fíjese, estamos quizás muchos en en un país, otros en otro. Este, no nos limita. Dios usa la tecnología hoy en día, gracias a Dios, por esta bendición que para muchos se ha convertido en maldición, pero fíjate que hoy a nosotros nos bendice por estar juntos nuevamente comunicando. Entonces hice un pequeño resumen, este, de este tema de basta ya de esconderse del pasado, y quisiera pues tocar algunos puntos y al final poder, ah, dentro de lo que cabe. Yo sé que muchos están trabajando, están por fuera, están en esto, los que están, que tengan papel y lápiz pueden anotar libremente. Les sugiero que si tienen alguna pregunta, sobre todo los que andan en calle, si tienen alguna pregunta, por favor pongan la manito allí para que haga la intervención inmediato. Los que estamos en casa, anoten la pregunta para que lo dejemos al final, ¿ok? De tal manera de que podamos seguir una buena dinámica de comunicación. Jonathan, ¿tú estás en una casa o estás trabajando? estoy trabajando en una tienda, o sea, yo voy y entrego y tengo que esperar que salga más pedido, pero sí se escucha bien, tranquilo. Ok, buenísimo. Gracias a Dios, qué bendición. Esto, aquí hay un punto bien importante, solamente en el enunciado dice, basta ya de esconderse en el pasado. En una ocasión me sucedió bastante cerca a mí, que viví escondiéndome en el pasado, en mis éxitos pasados. A otras personas se escudan o se esconden detrás de un pasado quizás un poquito más rudo, quizás más parecido al de José. Cuando vemos a José, no, los que no han leído el libro, en algún momento me imagino que han escuchado y han leído la palabra con respecto a José. Y veamos un poquito el trasfondo de dónde viene este hombre, dónde nació, en qué tipo de familia, solamente viendo desde dónde viene su papá, que era llamado el engañador, que engañó a su hermano para tener la primogenitura. Este, Engañó a su papá para recibir la bendición que le pertenecía a su hermano. Tuvo que huir. Llegó a la casa de su suegro. En la casa de su suegro, bueno, se enamoró de Raquel de una manera este, demasiado fuerte, que quería, y él se consiguió uno igual a él. Y lo engañó tanto fuertemente, tal cual como él fue engañado. Él engañó, sabiendo que ya venía haciendo una cantidad de cosas
Y de una manera u otra hay cosas que se nos devuelven en nuestro camino, porque indudablemente que lo que uno siembra, pues eso mismo va a cosechar, ese mismo tipo de frutos es lo que realmente va a surgir y parecer. Este hombre trabajó durante 7 años por tener a su esposa y le dieron a Lea, la otra, y tuvo que trabajar 7 años más. Y al final no solamente estuvo con dos, sino que tuvo que también estar con, cuando ya ni Lea y su esposa pudieron tener hijos, también estuvo con las siervas de sus esposas. O sea, tuvo cuatro esposas, literalmente. Y tuvo un montón de hijos con las cuatro esposas. Dentro de toda esa familia, de ese conglomerado, viendo desde el punto de vista de la cultura nuestra aquí, eso realmente es un sinvergüenza. No tienen la mejor, eh, perdón, José no tuvo el mejor ejemplo familiar. No tuvo ni el mejor, Jacob no fue el mejor ejemplo de padre, donde él tuvo favoritismo hacia él, donde tuvo favoritismo sobre a su esposa amada, tuvo favoritismo sobre muchas otras cosas que no le permitió a cualquier persona, no le permite quizás desarrollarse de una manera sana, psicológicamente, espiritualmente y naturalmente. Bienvenido, Luis Ángel, estás llegando ahorita. Pero sin embargo, el punto es que José nació con favoritismo, nació en medio de engañadores, o los hermanos también eran engañadores, los hermanos mataron para obtener cosas, para vengar a su hermana, hicieron cosas ilegales, lo aborrecieron a él, lo metieron en un cisterna, lo vendieron, pasó por muchísimas cosas. Pero la idea central de todo esto es que el pasado puede influir profundamente en una persona, sí, pero no posee autoridad absoluta ni soberana que determine quién eres tú y quién soy yo. Y ese es el verdadero punto. Ni tu pasado, ni la gente que está a tu alrededor, específicamente en este punto del pasado, puede determinar quién eres tú ni quién soy yo. Y es ahí que quiero basar prácticamente todo este resumen de este primer capítulo. Porque realmente no menosprecio el pasado que tú tuviste, al igual que yo no menosprecio de dónde vine tampoco. Pero eso no te define porque a ti te define Jesucristo. Todo esto apunta a Jesús y ese es quizás el, el, eh, el punto final de todo. O sea, nosotros necesitamos saber y necesitamos entender en nuestros corazones que nadie te puede definir mejor que tu Dios. Nadie te puede hacer o te puede hacer ni sufrir si tú no lo deseas. Y yo no quiero ser hoy paranoico ni psicológico, pero es que fíjate que dices en Génesis 50:20, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios le encaminó a bien. O sea, el mismo José entendió que sus hermanos pensaron mal, pero Dios lo encaminó hacia bien. Entonces, el primer punto que yo puse, y son 8 puntos que voy a compartir hoy es el resumen total de este primer capítulo. El primer punto es, el pasado explica algunas heridas, pero no justifica el pecado presente. Cosa muy importante para la cuestión de la salvación. Entender, hace unos meses mi hermano estuvo presente. Nosotros fuimos a hacer unas encuestas. Yo estaba súper emocionado porque años aquí en Estados Unidos vamos a hacer una cuestión espiritual y fuimos a una zona, nos llamaron a nosotros porque fuimos a una zona netamente hispana, o sea, pura gente que habla español y necesitaban la gente de la iglesia que hablara español para ir a evangelizar.
Yo lo que menos pensaba es que allá que me entregaron una pila de papeles allá para hacer unas encuestas. Pero aprendí algo. Ellos no hacen absolutamente nada primero sin saber a quién se van a enfrentar. Hicimos muchas preguntas desde el punto de vista clínico, de médico, de la manera como viven las personas, social. Pero cuando llegamos a la parte espiritual, la pregunta espiritual, habían dos preguntas que todos, absolutamente todos, respondieron igual. La primera pregunta era, si hoy murieras, ¿irías al cielo? Todos dijeron que sí. Y la segunda pregunta fue, ¿por qué irías al cielo? Y cuando todos respondieron, es que yo no soy tan mala persona, a mí me gusta ayudar a las personas, a mí me gusta, yo ayudo a mi papá, yo hago aquello, yo trabajo, yo no le hago mal a nadie. Y humanamente, mi hermano, tenemos que estar presentes. Todos aquí somos cristianos, todos aquí vamos a una iglesia o de alguna manera seguimos a Jesús. Tenemos que entender una cosa, que el ser humano no sabe por qué está pidiendo perdón. Y ese es un grave problema. Le estamos invitando a la gente a recibir a Jesús cuando ni siquiera saben por qué se tienen que arrepentir. Vuelvo y repito, no son inventos. Siquiera hacen sus propias preguntas en lo personal a todos los que les rodean. Pero cuando están y ustedes se dan cuenta que la gente que ustedes les rodean, que no va a una iglesia, y usted le pregunta, ¿usted va a ir al cielo? Le van a decir que sí, porque yo no soy tan mal. Yo pienso que sí. Esa es la respuesta básica de la mayoría de la gente que no va a la iglesia y que tiene una vida más o menos moralmente bien. Pero ese es desde el punto de vista humano. ¿Por qué estoy yendo aquí? Porque en lo que dice el primer punto, o sea, el pasado explica heridas, pero no justifica pecados presentes. Jesús sí justifica nuestros pecados porque Él murió por ellos y se dicen que nuestros pecados fueron robados, fueron borrados totalmente y fueron atados a los pies de la cruz y dice que no se acordará más de ellos porque serán tirados a la profundo del océano y todo lo que ustedes quieren buscar en la Biblia. Pero ¿qué pasa cuando no tienes una verdadera convicción de lo que es realmente un arrepentimiento o de qué realmente te estás arrepintiendo? Porque las heridas que te pasaron, te explica por qué hay acciones, hay dolor, pero no justifica lo que tú y yo podamos estar haciendo. No justifica para nada las malas actitudes que tú y yo podamos tener. Tu pasado puede explicar por qué quizás eres muy serio. Tu pasado puede explicar por qué quizás no puedas confiar en alguien. Tu pasado puede explicar por qué realmente te gusta burlarte de los demás en exceso, cosa que me pasa mucho. Tu pasado puede explicar muchas cosas. El detalle está que eso no va a justificar el pecado que estás cometiendo. O sea, esto quiere decir que ese pasado no define quién eres tú, ni puede definir cómo tú puedes actuar. Eso lo defines tú, porque no somos niños. Estoy hablando ya con gente, hombres, jóvenes, que, que, que ya estamos en una madurez diferente. Ya no somos los niñitos que nos conocimos cuando estábamos en la iglesia ni nada por el estilo. Aún somos jóvenes, pero seguimos, ya tenemos cierta madurez. Entonces, dice, José nació en una familia marcada por qué. Yo puse varias cosas: favoritismo, engaño, rivalidad, inmoralidad, violencia. Y además fue rechazado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado injustamente. Cualquiera que le pase esto,
o dígame usted si no conoce a alguien que haya pasado por alguna situación así de ruda que justifica lo que está haciendo hoy de ser delincuente, ser drogadicto, ser promiscuo, ser cualquier cosa mala, que no quiera justificarse por algo que pasó en su casa o algo que pasó en su vida. Yo no estoy diciendo que tú y yo estemos pasando por algo así. La cuestión es que no sé qué tan mal fue lo que tú viviste o qué tan buena puedes tú haber considerado lo que tú viviste. Ni lo bueno ni lo malo puede justificar y determinar quién realmente eres tú. Y ese es el punto principal. Sin embargo, José eh, no empleo lo sufrido como para decir tengo permiso para pecar. Entonces, desde la perspectiva del cristiano que busca la verdad en cuanto a su ser en Cristo Jesús, debemos distinguir entre explicación y justificación. ¿Por qué? Porque una cosa es que explique ciertas cosas de tu vida, tu pasado, explique ciertas cosas como tú actúas, pero y otra cosa es que no, ese pasado no va a justificar tu acción. Entonces, el pasado puede explicar ciertos temores, ciertas reacciones y ciertas debilidades. Repito, el pasado puede explicar ciertos temores, ciertas reacciones y ciertas debilidades. Pero el pasado no convierte en una justificación la desobediencia presente. Cuando hablo de desobediencia a los mandamientos de Dios, porque aquí vamos nuevamente con lo de la encuesta que le estaba hablando. ¿Qué pasaba con esa encuesta? La gente no sabe por qué tiene que estar arrepentirse. Entonces, si tú quieres aceptar a Jesús, o sea, quieres venir a Jesús, a que Él te salve, ni siquiera sabe por qué. O sea, estamos claros. O sea, la gente no sabe por qué tiene que arrepentirse. Alguien que te da una respuesta que va al cielo, te va a decir, no tengo porque si ya voy al cielo por según mi conocimiento, no tengo por qué estar aceptándolo. O sea, ya él está en mi corazón, me decían mucho. Entonces, ¿cuál creen ustedes, entre una pregunta, cuál creen ustedes que son las desobediencias? Voy a dar paso a dos personas que quieran o quieran intervenir ahora. ¿Cuál creen ustedes que son los pasos de desobediencia a Dios? ¿Qué dice Rafa? Bueno, todo aquello que atenta contra la voluntad de Dios, Ujú. eh, y todo aquello que también parte del deseo de Dios cuando nos pone la barandilla para no destruirnos, porque el pecado, aparte de que es una venta de Dios, al mismo tiempo es algo que choca contra nosotros. Entonces, la desobediencia la desobediencia en todo tiempo. ¿Qué tal? No te escucho bien ahí, te quedó pegado al hombre. Se frizó. ¿Alguien más que quiera decir aparte algo sobre la desobediencia? Vamos en contra de para nosotros y vamos en contra de aquello que nos destruya, sobre todo para la iglesia. Se fue. A ver, Roger, ¿qué crees tú sobre la desobediencia? ¿Qué se refiere con respecto a eso? Bueno, pues creo que voy a opinar casi en la misma línea, pero más rápido que lo que decía el pastor Rafael. Y creo que es Ujú. todo lo que
está en contra a lo que se alinea o en contra de lo que está alineado de la voluntad de Dios. Ok, muy bien, muy bien. Ah, les pregunto ahora otra cosa. Marcos, capítulo 15, si no me recuerdo, Jesús le dice después de alimentar a 5.000 hombres sin contar mujeres y niños, es una empanada grande, Raúl. Este, sin contar mujeres y niños, le dice a los apóstoles, váyanse, váyanse ustedes adelante, que yo despediré a todo, y dice que después se fue a orar. Aquí recuerdo muy bien una prédica de una enseñanza de Luis Ángel un tiempo, de unos superpoderes que destacó aquí a Jesús brutal. Esto, pero dice, ¿a dónde los envió? ¿Qué sucedió con esos apóstoles cuando salieron? Bueno, en ese momento no eran apóstoles, eran discípulos, iban en la barca, y dice que después de más o menos 5 kilómetros, no me acuerdo cuánta era la cantidad de estadios según Mateo, eran ya aproximadamente 5 kilómetros remando y se les desvino una tormenta. ¿Quién rayos va a obedecer cuando alguien, que Dios le dice, métete en el medio de la tormenta? Nadie quiere hacer eso. Pero es ahí el punto de la obediencia y la voluntad de Dios. O sea, el mismo Jesús sabía a dónde iba. Dice que desde Jesús se fue a orar en el monte y dice que los vio angustiados y los vio, si no me recuerdo, agitados. O sea, estaban cansados. O sea, a 5 kilómetros de distancia los vio. Y dice que se echó a caminar, después de haberlos visto, se echó a caminar sobre el mar. Y dice que iba a pasar por delante de él para que vieran su gloria. Y terminó Pedro caminando en el agua, montado, diciéndole todo. O sea, todos conocemos más o menos la historia. El detalle está de que qué tan dispuestos estamos nosotros en obedecer a Dios, aún sabiendo que por donde Él dijo que fuéramos, porque sentimos que Dios nos está llevando allí, es que eh, vamos a ir a realmente confiadamente en obediencia. Es duro, es difícil, lo sé, porque lo hablo de punto de vista humano, pero no es imposible. Y esa es la gracia por la cual nosotros tenemos que estar realmente predicho y caminar por esa misma gracia, porque por la misma gracia que fuimos salvados, de la misma gracia que se nos fue dado para hacer los cambios, la cual en agradecimiento obedecemos al Señor. Agradecimiento y amor. Entonces, haber sido víctima del pecado ajeno. ¿Qué más víctima imagínate, lo vendieron los hermanos, lo odiaban, lo agarraron, lo metieron en una fosa, lo querían matar? No, vamos a venderlo. Lo vendieron. De paso, una mujer, por no hacer lo que la mujer quería, lo metieron preso. Después, vio los sueños a dos y le dijo a uno, al copero, cuando el copero le fue salvo, ¿qué le dijo? No te olvides de mí. Pasaron años hasta que se volvió a acordar, años. Es difícil cuando tú eres víctima de un pecado ajeno, no sentir rencor y rabia. Y que ese rencor y rabia te lleve o te conlleve a hacer acciones que no van a favor de lo que el Dios dice que hagamos. Y ese es un punto bien importante para cada uno de nosotros. Cada persona continúa siendo responsable delante de Dios por su respuesta actual ante cada situación. Y eso es sumamente importante, sumamente importante. Cada uno de ustedes y yo somos responsables de cómo nosotros respondemos a cualquier actitud o situación que estemos pasando hoy en día. Esto no minimiza al abuso, yo lo estoy poniendo por fuera, ni estoy haciéndome ajeno
del abuso o quizás la injuria o la culpa de lo que te hayan hecho, como que tú seas víctima. Pero el reconocer de que tu condición como hombre, no hombre y hombre de Dios, no se va a ver afectada, no se va a ver afectada por lo que otro hace, va a llevar en ti muchas cosas grandes, en específico la paz, porque realmente vas a descansar en lo que dice Romano. Mía es la venganza, yo justo pago daré. Pero para que esa promesa se vea, tú y yo tenemos que realmente atar ese sentimiento de justicia que podamos tener en algún momento en nuestros corazones para que así el Señor actúe, porque a veces nosotros dices, bueno, Dios tarda mucho para actuar, pero cuando tú vienes y vienes y ves que está tardando mucho, tú quieres echarle, yo, ya, Señor, me toca a mí, ahora me toca a mí actuar. Yo quiero ser el que haga la justicia, yo quiero ser el que responda, yo quiero ser el que hace, porque dentro de uno ese sentido de justicia que quizás el mismo Señor lo pone, ese poquito de justicia tú quieres a, verlo hecho en aquello que te hicieron mal en un momento. Así sea un poquito que sufra. Así sea un poquito que sufra, porque eso delante de ti, de tu corazón, concha, qué bueno verte, Luis. Este, este, eso que tú ves en tu corazón y sientes en tu corazón, tú quieres que esa persona sufra así sea un poquito, porque ese sentido de justicia que tú tienes es lo que tú quieres, es lo que tú deseas. Pero así no actúa el Señor. Así no quiere el Señor que tú y yo ya hablemos y andemos. No minimicemos la culpa del otro. Lo que está mal está mal, pero tampoco quieras ser el justiciero del Señor aquí en la tierra. Porque o eres el hombre de Dios o eres el justiciero de Dios. Y la palabra habla, que él habla a sus hijos. No está hablando, él en ningún momento habla de que nosotros vamos a hacer la mano eh, de venganza. Más bien usa pueblo impío para su venganza. Si se lee en el Antiguo Testamento, específicamente los reyes y en Jeremías, ustedes se dan cuenta que Dios siempre usa los pueblos impíos para ejercer su venganza, no a sus hijos. Nosotros tenemos que descansar en él. Punto número 2, la presencia de Dios es mayor que que el abandono humano. La presencia de Dios es mayor que el abandono humano, totalmente. La frase que determina esto está en Génesis 39:2. Mas Jehová estaba con José. Yo creo que esta frase durante todos estos puntos tiene que prevalecer. O sea, lo rechazaban y Jehová estaba con José. O sea, echan todo el cuento. Usted lee Génesis allí y ve que lo echaron en cisterna, lo echaron ta. Cuando llegó a la casa de Potifar, dice, y Jehová estaba con José. Y después cuando estaba en la cárcel, vuelve a decir, y Jehová estaba con José. Y cuando llegó delante del faraón, dice, Jehová estaba con José. Yo creo que esta frase determina realmente quién eres tú y quién soy yo. José fue abandonado por su familia, pero nunca quedó fuera del cuidado de Dios. O sea, la presencia del Señor no, fue la que determinó que él se mantuviera firme en quién era él. Y fíjese lo siguiente, la presencia del Señor tampoco no significó una ausencia de sufrimiento, que es una de las cosas más duras que quizá nosotros no entendamos, sobre todo cuando no estamos buscando la presencia de Dios o no buscamos realmente una relación real con el Señor. Cuando tú ves que a este tipo de lectura, cuando tú ves esta historia de José, que el Señor estaba con él y aún no significó que él sufriera. O sea, sufrió. Si el Señor estaba con él, ¿por qué lo echaron en la fosa? Si él estaba con el Señor, ¿por qué lo vendieron? Entonces, la cuestión es que ni siquiera eso
hizo que José se desviara ni un segundo de su integridad y en su obediencia al Señor. La fe, la fe no promete que el caminar con Dios siempre producirá éxito material. Afirma algo mayor. Dios preservará a los suyos, santificará su sufrimiento y terminará la obra que Él ha comenzado en cada uno de nosotros. Y esto es importante, mi hermano. Quiero que lo tengan presente y yo me detengo cada vez, en cada circunstancia. Me decía alguien en la sesión de pastores, me dice, hermano José, mire, cuando usted ve a alguien y en una circunstancia que esté fuerte, si usted no está seguro de cómo va a responder, pida el tiempo, agárrese unos minutos, pregúntele al Señor y regrese con la respuesta en la que el Señor le colocó en su corazón. No sea, eh, no sea, ¿cómo se dice? Impaciente con la respuesta que tiene que dar, porque realmente lo que va a hacer es empeorar las circunstancias. Entonces, la fe no promete, dice, no promete que caminar con Dios siempre producirá éxito material. Escúcheme esto bien. No busque de Dios por conveniencia material. Eso es un evangelio de prosperidad falsa. Tiene que buscar al Señor o tenemos que buscar al Señor por amor y fidelidad en su salvación en Cristo Jesús. Esa es la realidad que nosotros deberíamos caminar. Porque si vamos a seguir detrás de Jesús buscando las riquezas, porque buscamos la riqueza que José tuvo, estamos perdiendo el tiempo. Porque Dios no está obligado a darnos absolutamente nada más allá de nuestra salvación. Sin embargo, el que comenzó a vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin de Jesucristo. Filipenses 1:6. Y en el medio de esa obediencia, de esa perfección, de esa obediencia, las bendiciones te alcanzarán. Las bendiciones te alcanzarán. No te estoy diciendo que ser cristiano es ser un hombre cristiano, un hombre de fe es ser pobre. No, estoy diciendo que el hombre de fe, el hombre cristiano, está detrás de la perfección en Jesucristo, porque el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. ¿Hasta dónde? Hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Eso tiene más profundidad de lo que usted se imagina. En algún momento hablaremos de eso, sobre todo porque la gente cree que la perfección es nada más cuando estamos solamente en vida, pero aquí está hablando hasta el día de Jesucristo. Y cuando estamos hablando del día de Jesucristo, estamos hablando de la segunda venida. Y si ya los que murieron, ¿cómo van a ser perfeccionados? Que hay un misterio que en algún momento Dios nos dará la respuesta. Punto número 3. La soberanía de Dios no convierte el mal en bien moral. Dice, los hermanos de José actuaron con verdadera maldad y fueron responsables de sus actos. Sin embargo, sobre intenciones pecaminosas gobernaba el propósito santo de Dios. Fíjense, dos palabras que yo las puse aquí y las resalté bien importantes. O sea, los hermanos tenían que maldad en sus actos. Y sin embargo, o sea, eran acciones malas. Y sin embargo, dice que Dios usó esa maldad, usó las intenciones pecaminosas en un propósito santo. Porque Él ve más allá de lo que tú y yo vemos. Él ve no solamente el hecho, Él ve el hecho y el contexto, que nosotros normalmente nunca lo hacemos. Él sabe lo que está pasando con Nectalí y a su alrededor, así como sabe lo que pasa con Luis,
con González, con cada uno de nosotros, caminando. Él sabe el hecho y el contexto de todo lo que pasa a tu alrededor. Y Él va a concluir que todo lo que pase, toda esa gente que en algún momento pudo establecer acciones negativas, vengativas o de mala intención, la puede usar para un propósito santo para ustedes. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se vea establecida. Fíjate una cosa, en el antiguo pacto se decía que la gloria se manifestaba a través de muchas señales, pero en el nuevo pacto Jesús establece glorias espirituales porque Jesús hizo cosas que solamente en el antiguo pacto se hablaba que solamente las podía hacer Jehová, porque la senda del camino de Yahvé son las aguas y el mar. Y el único que caminó en las aguas y el mar siendo hombre se llama Jesucristo. O sea, el mismo Marco está usando palabras que fueron escritas antiguamente reflejándose en las acciones de Jesús. Pero por otro lado, cuando vamos a Getsemaní, vemos la gloria de Jesucristo siendo hombre. Cuando Él, pidiéndole al Padre que pasara de Él de esa copa, aún dice, o sea, pidiéndole eso al Padre, al final dijo, no se haga mi voluntad, no se haga mi voluntad. Entonces vemos por un lado una gloria de un Jesucristo caminando sobre las aguas, pero también vemos una gloria de Jesucristo como hombre derrotando la tentación y queriendo hacer su propia voluntad, partiéndola para que solamente se hiciera la voluntad del Padre. Y esto es tremendo, porque la, la, la mayoría de la gente vemos la justicia, dice esto es injusto o aquello es injusto. Yo soy partícipe de muchas de estas cosas, en muchas circunstancias, pero realmente hablar de justicia es tan profundo cuando realmente el único justo que puede ejercer justicia es aquel que no vio pecado y aún pidiendo perdón, no recibió perdón. No sé si usted sabía eso, pero la única persona que clamó a Jehová o clamó a Dios y no recibió perdón se llama Jesucristo. Y fue el único que nunca vio mancha, nunca vio pecado. De resto, todos los que clamaron a Dios fueron perdonados. Los que clamaron a Dios verdadero. Y eso me trae más carga de culpa con respecto a lo que yo soy, a lo que yo represento como hombre, porque realmente no merezco nada. Al contrario, yo pienso que cada vez que conozco más a Jesús, o conozco más de su palabra y me profundizo más en su estudio, siento que soy más indigno de él. Entonces, en Génesis 50:20 presenta dos intenciones simultáneas. Uno, los hermanos procuraron el mal. Esa fue la primera que les leí. Se los repito. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Entonces, tiene dos intenciones simultáneas. La primera intención, los hermanos procuraron el mal, y la segunda intención, Dios encaminó el mismo acontecimiento para bien, para un propósito, para un propósito. Dios no fue autor del pecado ni aprobó la crueldad de los hermanos. Eso téngalo por seguro. Él no es que está aprobando a que se nos haga maldades o que la gente sea mala con nosotros. No, él no está aprobando nada de eso. De hecho, esas personas van a pagar. Todo se paga. O sea, Dios justo pago dará. Justo pago dará. No sé cómo lo va a hacer, ni me compete ni a mí ni a usted. Pero del saber de que suya es la venganza, eso trae paz a nuestros corazones, porque realmente el justo pago dará.
No obstante, utilizó soberanamente sus acciones para preservar a Israel. Mantiene la línea del pacto y avanzar su plan redentor. Y esto es importante. Si Él tiene un plan para con nosotros, tiene un plan para tu familia, Él tiene un plan para tus hijos, tu hija. No sé qué tienes tú ahora, si no tienes o vas a tener pronto. Usted tiene que saber de que Dios va a trabajar para su plan, no para el tuyo. Y eso es importante que nosotros rendimos nuestros planes a Él, pero nosotros tenemos que rendirnos a sus planes también. Son dos cosas, le repito, tenemos que rendir nuestros planes a Él, pero nosotros tenemos que rendirnos también a sus planes, porque sus planes son perfectos, sus planes nos llevan a algo diferente. La verdad alcanza su expresión suprema en donde, en la cruz. O sea, ¿quién como dice, como dicen los gringos, ¿quién en el mundo, eso es lo que traducen ellos, what in the world, quién en el mundo, en su sano juicio, entrega a su hijo a que sufra lo que Jesucristo sufrió bajo un plan perfecto de redención? Solamente Él, solamente Él. Y el que me dio en el escrito que aparece en algún momento más o menos parecido fue Abraham cuando el mismo Dios le pidió a su hijo, porque su fe fue perfeccionada en él y sabiendo de que si Dios le pidió era porque él tenía un plan también. Y el entender que Dios tiene un plan, aunque nosotros no lo entendamos, y lo único que tenemos que entender es que Él sí entiende su plan, tenemos que rendir todo nuestra voluntad al Señor, presentando y sabiendo que Él tiene un plan en medio de toda esta circunstancia. Dice, puse la verdadera expresión o la máxima expresión suprema se ve en la cruz del Calvario. Hombres perversos crucificaron a Jesucristo voluntariamente. O sea, Dios no, no concibió o no es que justificó las acciones malvadas que hicieron contra Jesús, pero era necesario, era necesario. Estos hombres crucificaron a Jesucristo y Cristo se dio voluntariamente, pero estos también voluntariamente se alzaron contra él y lo hicieron crucificar, pero lo hicieron dentro de un plan determinado por Dios para salvar a su pueblo, según Hechos 2:23 y 4:27 al 28, aquellos que lo quieren buscar ahora. Punto número 4. La santidad no depende de que las circunstancias sean favorables. Y este es un punto durísimo para nosotros los hombres. Durísimo, durísimo. La santidad no depende de las circunstancias sean favorables. José rechazó la esposa de Potifar porque estaba comprometido con Dios y que todo pecado, él quería que todo pecado estuviera fuera de él. Dice, ¿cómo pues iría yo este grande mal? Y si haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios. O sea, no está diciendo, me voy a levantar yo contra Potifar. O sea, pecaría contra Dios. Eso está en Génesis 39:9. O sea, pecaría yo contra Dios. La mayoría de nosotros se ve en esta tentación. No estoy diciendo que todos, quizás hay unos que están más santificados que otros, pero literalmente, o sea, nosotros estamos todos los días expuestos a tentaciones, llámese mujeres, llámese vicios, llámese dinero, llámese oportunidades de mala vida, llámese pornografía, llámese como usted quiere que llamarlo, lo quiera llamar. Estamos expuestos a que en algún momento se nos presente esta circunstancia. Llame la esposa de Potifar el nombre que usted quiera ponerle. Pues este debería ser esta respuesta. Si nuestra fe está cimentada en Jesús, debería ser esta la respuesta.
¿cómo pues haría yo este gran mal? ¿Pecaría yo contra mi Dios? José no obedeció para ganar prosperidad. O sea, ese pudo, imagínate, o sea, ya era mayordomo y de paso se le cuidaba la casa y tenía la oportunidad de cuidarle a la mujer. O sea, seamos sinceros, cuidaba la casa y tenía chance de cuidarle a la mujer, pero no lo hizo. Dice, José no obedeció para ganar prosperidad. O sea, él no estaba ahí, mi hermano, él no estaba por ahí en la casa de Potifar porque él quería, él lo vendieron. Pero dice que como Dios estaba con él, o Jehová estaba con él, ¿qué pasaba? Que todo lo que hacía prosperaba. Lea los versos de la palabra, acompañen la lectura del libro con la Biblia y vayan viendo los detalles puntuales que Dios va mostrando ahí. Dios estaba con él y él no estaba buscando prosperidad, era que Dios hacía prosperar todo lo que él hacía. Y esto es un punto. ¿Por qué? Porque él pertenecía al Señor, no pertenecía al mundo. ¿A qué estás trabajando hoy en día, Nestalí, Luis, González, ahorita que todavía están trabajando allí? Este, Roger, creo que también está bien, todavía está ahí en la oficina. Lo están trabajando y lo felicito. Es un gran esfuerzo que está haciendo. Pero ¿de qué manera lo estás haciendo? La cuestión no es qué tanto trabaja. La cuestión es para quién lo estás haciendo, de qué manera lo estás haciendo, de qué manera te estás presentando ante el Señor para prosperar, tener dinero nada más, o realmente para que la gloria de Dios se vea manifestado a través de ustedes y su obediencia de tal manera de que Dios pueda derramar sobre ustedes realmente todo lo que usted necesita, porque lo que dice en todo el antiguo pacto, preservaré mi remanente. Y Él quiere que tú y yo, hombres de Dios, que hay muchísimos hombres en este mundo, pero hombres de Dios somos remanentes. Somos una pequeña porción en este mundo que estamos creyendo en fe, en un Dios verdadero. Y esa es la diferencia. No nos ocultemos del pasado porque alguien decía, no, es que yo no puedo prosperar, no puedo hacer las cosas que usted dice bíblicamente ahí porque usted no conoce cómo es mi país. En mi país no funciona. O sea, que Dios se equivocó. O sea, hay cosas que se pueden hacer en un país, en otro no. La Biblia mía de aquí, gringa, dice lo mismito que la que yo leí allá en Venezuela. La mismita. Y estoy seguro que allá en Chile, en Perú, Ecuador, donde estemos, en Panamá, donde estemos cada uno, dice exactamente lo mismo. No justifiquemos nuestras acciones negativas y malas con querer decir que las circunstancias no son favorables en el sitio que Dios te colocó, porque Él dice que Él te preservará. Y he ahí la verdadera promesa para ti, para mí, hombre. Te preservará. Así que, mi hermano, no se ponga a estar inventando más. Oye, Liuscate, que se me cae otra vez la moto por ahí, mosca. Sí, él te preservará, pero deja de tentar a Jehová. Tenemos que tener conciencia de lo que hacemos y para quién lo hacemos. ¿Para qué lo hacemos y para quién lo hacemos? ¿Me siguen? Quiero hacer un stop aquí. ¿Alguna pregunta? No todo a la vez, por favor. Este, No, estamos escuchando, estamos escuchando. está bien, está bien. No, pero no quiero que se me duerman, porque estamos todos cansados. Ah, vamos a pasar al punto número 5. Ya quedarían solamente 4 puntos. Punto número 5.
Olvidar no significa negar, reprimir o borrar tu pasado. Dice, olvidar no significa negar, reprimir o borrar tu pasado. Mi hermano, una de las cosas que he aprendido acá en la iglesia es que el hombre necesita 21 días para un nuevo hábito, para establecer un nuevo hábito, y 3 meses para borrar el viejo de su memoria. Así que si usted está peleando con un vicio, ya sabe que necesita 21 días para dejar de hacerlo y 3 meses para que se le borre el CPU. Yo te lo dejo por ahí. Ah, yo pensé que Eh, era como formatear una computadora, más fácil. Un ratito. sí, ¿verdad? Cuando José llamó a Manasés a su hijo porque Manasés a su hijo porque Dios le había dicho, le había hecho olvidar su aflicción, no perdió la memoria, o sea, él no perdió nunca la memoria, o sea, simplemente hizo olvidar la aflicción. El tiempo sana las heridas. Prácticamente lo que hace en la Septuaginta, no sé si saben qué es eso, la Septuaginta. La Septuaginta es la versión en griego del Viejo Testamento. Y como yo cargo ahora Biblias griegas, es la que puedo más o menos leer para saber un poquito de las traducciones originales. Y la Septuaginta es la que habla un poquito de esto. O sea, cuando habla de olvidar su aflicción, habla de que él abandonó, o sea, el tiempo sanó sus heridas, sanó las heridas del pasado. No perdió la memoria, porque sabía lo que había sucedido, pero sanó sus heridas, maduró en esto. Ah, creo que lo había hablado con Rafa en un momento. Una de las cosas que nosotros tenemos que aceptar es esto, mi hermano. Si usted no tiene capacidad de hacer estas cosas, diagnosticar el problema, abrazar el problema y luego dejarlo ir, tiene que buscar ayuda. Tienes que buscar ayuda. Y llámese pastor, llámese psicólogo, cristiano, y quizá a muchos no les gusta el nombre de la cuestión de psicólogo, pero sí hay psicólogos cristianos que pueden ayudar, pero entender de que cuál es el problema y entender que el problema lo tengo y que en base a tenerlo tengo que empezar a mentalizar cuando estoy mostrando este problema para poder dejarlo ir, sanarlo delante del Señor, orar para que Dios lo saque y que venga el nuevo hábito este que estábamos hablando de 21 días. No estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que sea fácil, estoy diciendo que es necesario hacer cosas, tomar am, manos a la obra y tomar las riendas de nuestras vidas, porque el pasado trae esto, circunstancias que quizás lo, quieren definir tus acciones y realmente solamente explican por qué eres así, pero no definen porque el que te define es Jesús. Y ese es va a ser quizás mi insistencia con ustedes en este tiempo. No, olvidar no significa negar, ni reprimir o borrar. Eso no existe. En Filipenses 3:13 dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Mire, hace tiempo a mí me hicieron una pregunta, no voy a caer en muchos detalles. Me dijeron, era una pregunta de sí o no. En mi corazón era que sí, pero yo dije que no para no comprometer porque yo tenía la esperanza de que esa persona, aunque yo le dijera que no, me dijera que sí. Y
La gente no está obligada a decirnos lo que nosotros queremos, y más aún si nosotros nos negamos a recibir eso que estamos esperando. Mire, llámese papá, llámese tío, llámese esposa, llámese hijo. Si le hacen una pregunta con respecto a eso, dígale exactamente lo que usted quiere, porque la gente no está en su mente. No espere respuesta. No espere respuesta de la otra persona que usted está esperando si usted no se expresa correctamente. Eso, escríbalo. Si usted dice que no, la gente lo va a tomar como un no. Y si usted dice que sí, pues la gente lo va a tomar como un sí. O sea, la gente no tiene una bola mágica, ni tiene, nosotros no se nos escriben todavía las palabras aquí en la mente en la frente para que dice, y eso que la tengo bien grande. Este, entonces tenemos que ser claros, ser claros. O sea, Pablo no había borrado su pasado como perseguidor, y esto es importante. Lo reinterpretaba a la luz de la gracia de Cristo. Por tanto, sanar bíblicamente no significa fingir nada de lo ocurrido, sino recordar el pasado sin continuar viviendo bajo él. Y eso es importante porque si no vas a vivir dominado por tu pasado. Se lo vuelvo a leer literalmente. Sanar bíblicamente no significa que nada ocurrió, sino recordar el pasado sin que continúe viviendo bajo su dominio. O sea, no podemos vivir bajo el dominio del pasado, lo podemos recordar de dónde venimos y eventualmente es necesario recordar que nosotros venimos, de dónde Dios nos sacó para mantenernos humildes. Llámese aguijón, llámelo como usted en las circunstancias que usted pueda estar viviendo, pero mantenernos humildes delante del Señor nos mantiene fuera del dominio de un pasado que ya es eso, pasado, ya pasó. Entonces, perdónese. Y ahí viene el sexto punto. Dice, el perdón renuncia a la venganza, pero la reconciliación requiere verdad. Y ahí hay dos puntos que yo quiero dejar bien claros, sobre todo nosotros cuando hemos fallado con nuestras esposas. Nuestras esposas pueden perdonar, pero la confianza y la reconciliación requiere tiempo. Requiere tiempo. Cuando su señora pierde la confianza en un área de nuestra vida, para volverla a recuperar requiere tiempo. Y eso no solamente en el matrimonio, también en las amistades, también en las relaciones de trabajo. El hecho de que nos perdonen no quiere decir que la gente va a ser igualita como si no hubiese pasado absolutamente nada. José no tomó venganza porque reconoció que el juicio de Dios pertenece a Dios. Y Romano es claro, Romanos 12:19, no venguéis vosotros mismos, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Así dice quién, el Señor. Sin embargo, José tampoco restauró inmediatamente la relación como si nada hubiese sucedido. Primero examinó a sus hermanos, comprobó que había cambiado, particularmente cuando Judá se ofreció en lugar de Benjamín. Así que es necesario establecer una distinción. O sea, tenemos que marcar un, ah, uno le llama aquí social distance, como una distancia social en español, pero yo le diría más límites. Tenemos que aprender a poner límites. Y empezando con la primera persona que tú y yo tenemos que poner límites somos con nosotros mismos. Con nosotros mismos. Si tú no le pones límites a tus pensamientos,
vas a seguir atado a eso que tú sabes que te está llevando por el lado contrario que Jesús quiere, donde Jesús quiere que tú vayas. Y entonces te caes de la moto. ¿Me sigue? Es importante que nosotros empecemos a perdonarnos nosotros mismos, a ponernos límites a nosotros mismos, porque si no tenemos la capacidad de perdonarnos ni ponernos límites nosotros mismos, vamos a ser incapaces tampoco de ni ponerle límites a los demás, ni siquiera tampoco de perdonarlos, y viviremos de rencor en rencor. Y eso se convierte, el rencor nos lleva a la amargura, y la amargura se expresa de una manera horrible. Horrible. Después le mando a los que estén interesados yo tengo una prédica por ahí bien buena con respecto a abandonando la amargura. Ah, ¿cómo abandonar la amargura en Jesucristo? Se llama, está brutal. Me la escuché como 20 veces hasta que la entendí. Yo he cambiado ahorita, José, yo he cambiado. Que lo digan Te en creo, Cali, que negrito. lo digan en Cali, que lo digan en Cali. Te creo, negrito, te creo. Entonces aquí es necesario establecer estas cosas. Perdonar es renunciar a la venganza personal y entregar la justicia, ¿a quién? A nuestro Dios. Reconciliarse implica arrepentimiento, verdad, cambio, reconstrucción y confianza. ¿Ves? Si ya te arrepentiste, ya sabes cuál es la verdad, ya cambiaste, me dijiste que cambiaste, ¿viste? Ya está la reconstrucción y la confianza, ya no te vas a caer más en la mundo. Entonces, perdonar no exige permanecer en una situación abusiva. Importante, porque si tú sabes que en una situación abusiva tú la puedes perdonar a la persona que abusó, pero tienes que marcar el límite, porque si no va a seguir abusando una y otra vez de ti. Si no ponemos límite a nuestros pensamientos, nuestros pensamientos y nuestras malas actitudes van a abusar de nosotros. Imagínese lo que puede hacer otra persona afuera, que no le importa tu vida ni la mía. Si no ponemos los límites, podemos perdonar, pero el abuso va a seguir ahí. El abuso va a seguir ahí. Y llámese como usted quiera, porque una persona, tu papá, tu mamá, tu hermana, puede abusar, te puede abusar. Tus amigos, todos te pueden abusar. La cuestión es que tú tienes que poner el límite donde está la gente cayendo en abuso. Y específicamente hoy aprendí es que los límites para que no caiga en en una discusión o ¿cómo te dirá? En un tema difícil de abordar después que ya está muy grande, los mejores límites es colocarlos desde el día que cero. Cuando estemos en el día cero, hay que poner los límites. La confianza puede restaurarse gradualmente y con límites prudentes. El perdón de José no lo hizo innecesario al arrepentimiento. En Génesis 42:21 muestra que los hermanos reconocieron su culpa. La reconciliación verdadera no ignora el pecado, lo enfrenta bajo la gracia y bajo la luz de la palabra. Y esto es importante. El arrepentimiento, o sea, para poder tener confianza y haber una restauración total dentro de una amistad, dentro de una relación, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Estos hermanos reconocieron delante de José y delante de su papá, que los creyó por años muertos, que ellos habían hecho el mal, que habían hecho el mal, para que luego fuera una reconciliación verdadera. Puntos número 7, ¿qué hora es ya? 10:22, casi, casi. La iglesia es una familia espiritual, pero no una simple sustitución emocional. Importante para todos aquí.
sobre todo para aquellos que no saben manejar la paternidad espiritual responsablemente. Nosotros tenemos que entender que la iglesia no sustituye ninguna figura de pérdida en nuestras vidas, ni ninguna ausencia que hayamos tenido en nuestras vidas. Sí, la paternidad espiritual se habla en la Biblia a través de Pablo, pero eso no quiere decir que ni Tito ni Timoteo le sustituyeron a sus padres por Pablo. ¿Sí me sigue? ¿La iglesia es una familia o es el cuerpo de Cristo? Esa es la pregunta. ¿Qué representa la iglesia delante de Jesús para que tú y yo podamos ver la iglesia responsablemente, de tal manera de que no haya un lazo almático, sentimental, desde el punto de vista de que nosotros podamos abusar o ser abusados? ¿Me explico? Y aquí yo he aprendido fielmente esto. Yo aquí no veo yo veo que el pastor sale, la gente lo saluda y lo ve como lo que es, un hombre tranquilo, un hombre simple. Lo saludan con mucho cariño, pero no es esa persona inalcanzable. ¿Sabe por qué? Porque él ha puesto el límite de saber, de decirle a la gente de que es un hombre. Él no es Dios. ¿Sí me explico? ¿Me sigue? Porque si usted sirve voluntariamente, es eso, servicio, no para que te abusen, no para que los límites los tienes que colocar. La iglesia pone sus límites, ok, te quieres servir, aquí está, necesitamos servidores en esta área, se necesita hacer esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto. Hay algo que tú puedas hacer en esto, pero sí, no podemos sustituir la iglesia ni la gente de la iglesia por cualquier persona que en algún momento tuvimos una pérdida. En la iglesia no vamos a conseguir una mamá y un papá verdadero. El único que tiene autoridad y capacidad de decir que es nuestro Padre se llama Dios, Jesucristo. Eso no le da licencia a ningún pastor, ni líder, ni sierva, ni siervo de la iglesia a que te abuse, ni a ti para hacer abusar de ella. Porque vamos a los dos extremos. Hay a los que van a la iglesia solamente a buscar algo y hay a los que están en la iglesia a ver qué le pueden sacar a los de la iglesia. ¿Sí me explico? Y eso es rudo. Eso no es bíblico. Usted no va a la iglesia a eso. Usted va a la iglesia para estar en comunión junto con sus hermanos como un cuerpo en Cristo a buscar del Señor, a alabar a Dios, a vivir en armonía y mostrar el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Luis se debe acordar. Paciencia, amor, esperanza, fe. El fruto del Espíritu. No los frutos del Espíritu. No, el fruto. Y el fruto tiene paciencia y el fruto tiene esperanza, tiene el amor y tiene todo eso. El fruto. Entonces, este pasado de ausencia que pudiste tener no lo puedes sustituir por en la iglesia, porque seguimos siendo hombres y mujeres reunidos con errores que vamos a cometer en algún momento. Por lo tanto, la probabilidad de que caigas en decepción es muy alta. Más temprano que tarde vas a caer en decepción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. A buen entendedor, pocas palabras. La cuestión es que no sustituyamos o no pongamos a la iglesia con una familia real, es una familia espiritual, es el cuerpo de Cristo.
familia espiritual. Cuenta con una oración de un hermano, pero no cuentes con que te van a pagar la deuda. Ya eso, vamos a dejar este tema hasta ahí. Entonces, vamos al último punto. Nuestra identidad no descansa en la autoestima, sino en Cristo. Importante para todos aquellos que en algún momento la estima le juega una mala jugada. Porque sabes que eres inteligente o tienes mucha capacidad, pero tú crees que nadie cree en ti. Para aquellos que se creen quizás que físicamente no son atractivos, para aquellos que en algún momento de su vida sufrieron un accidente y no pudieron llegar a donde quisieron llegar. La identidad no descansa en la autoestima, ni porque seas muy bonito, ni porque ni no lo seas. Ni porque seas muy rico o porque seas muy pobre, ni porque te crees muy inteligente o porque realmente te crees muy bruto. No, ni a ninguno de los dos extremos de autoestima va a depender tu identidad. Tu identidad es en Cristo. Tu identidad es en Cristo. Dice, el capítulo habla de recuperar esta parte del final dice, habla de recuperar una autoestima. Pero fíjate que yo me atreví a poner acá eh, una formulación quizás un poquito más, más reformada, por decirlo desde un punto de vista teológico, ¿no? Sería recuperar, o sea, vamos a recuperar no una autoestima, vamos a recuperar una identidad bíblica real de lo que es un hombre, una identidad bíblica real donde el Evangelio nos enseña que somos valiosos porque sabemos pensar mejor de nosotros mismos. Enseña dos verdades simultáneas. Una, somos pecadores indignos para salvarnos. Toda la Biblia habla de eso. Toda la Biblia. Si no, pregúntale a Sansón. Y si no lo he leído, búsquelo. No tenemos ya tiempo para buscárselo. En Cristo somos amados, adoptados, perdonados y hechos herederos por pura gracia, por pura gracia. Lo mejor que usted y yo podemos ofrecer para ser salvos es ser pecadores. Es lo único que podemos ofrecer. Por lo tanto, para poder dejar a un lado nuestro pasado y poder recuperar la identidad real en Cristo, necesitamos entender que lo único digno que tenemos para salvar es saber identificarnos que somos pecadores. Y segundo, en Cristo somos amados, adoptados, perdonados y hechos herederos por pura gracia. La respuesta al pasado no es la exaltación del yo, sino mirar fuera de nosotros mismos hacia Cristo. A mí me pasaba mucho eso. Yo fui muy buen estudiante en alguna etapa de mi vida y yo me mantuve cubierto sobre eso. Es que yo fui, ese es el pasado, ese era mi pasado, yo fui, y yo fui esto, y yo fui aquello, y yo fui aquello. ¿Sí me entiendes? Pero realmente eso no me llevó a nada. Eso es pasado. El presente es otra cosa. El presente es ahora que mi identidad depende de su gracia. Mi salvación depende de su gracia. Por lo tanto, soy adoptado, perdonado y hecho heredero por solamente su gracia. Nuestra seguridad descansa ¿en qué? En la justicia, no en nuestros logros, sentimientos o historias familiares. Esa es otra cosa. Mucha gente descansa en los logros de la familia, porque mi papá fue aquello, mi mamá fue aquello, mi abuelo, mi bisabuelo vino de no sé qué dónde. No, no. La cuestión es que en estos momentos tenemos que evaluarnos internamente y entender
que por su gracia y lo que somos salvos y somos lo que somos en esta identidad, de tal manera que tú y yo podamos pararnos el día de mañana a decirle a nuestros hijos, a nuestra familia, lo que ustedes ven hoy que yo pueda hacer es gracias solamente a la gracia de Jesucristo. Solamente eso. Y la única herencia que ellos van a poder llevar toda su vida es lo que ustedes y nosotros les podamos sembrar en sus corazones en la misma gracia que nos fue dada. Oren, hermanos, ustedes que son padres ahora, para que su voz sea suficientemente convincente, de tal manera que puedan decir sus hijos, escucharon, mis ovejas escucharon mi voz, yo las reconozco y me siguieron. Su voz sea suficientemente convincente en Cristo Jesús de tal manera de que su voz pueda escuchar la salvación que Jesús tiene para sus hijos. Eso es lo que yo oro con mis hijas, eso es lo que yo oro cuando voy a predicarle a alguien en la mañana, que si alguien va a ser salvo para su gracia, que mi voz sea suficiente convincente para que ellos se arrepientan del pecado. De tal manera que puedan realmente recibir de parte de Dios este regalo tan profundo que solamente nos puede dar Él bajo su gracia. Entonces, este es el resumen del primer capítulo.